Les doy un cordial saludo. En este video, según esté a mi alcance, les diré quién escribió la Biblia. Dado el caso que hay tantas versiones, esto debido a factores diversos, les voy a hablar de la versión Reina Valera, que es una de las más conocidas. Hagamos primero una aclaratoria. ¿Qué es la Biblia? Primero, es el libro que contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Segundo, es una de las tantas formas que tiene Dios para comunicarse con nosotros. Y tercero, es una guía para vivir conforme a la voluntad de Dios y capacitarnos para hacer el bien. ¿Por qué es importante que sepamos quién escribió la Biblia? Para saber si el autor es confiable y le podemos creer. Y aquí que si conocemos al autor, podemos tener la convicción de que lo que en ella está escrito es verdad y se cumple. Según la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Analicemos el pasaje. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En el lenguaje del Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra inspirada significa literalmente respirado por Dios. El pasaje bíblico dice que toda la escritura, no solo una parte, sino más bien que la totalidad de la escritura es inspirada por Dios. Fíjese bien, dice inspirada por Dios y no dice escrita por Dios, que son dos cosas diferentes. Esto quiere decir que Dios es el autor intelectual de la Biblia. Entonces analicemos quién escribió la Biblia. Según la Biblia, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que los que escribieron la Biblia fueron personas que fueron movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. En ninguna manera quiere decir que Dios les dictó las palabras, más bien que los escritores de la Biblia recibieron el mensaje de Dios, pero ellos tuvieron que expresar este mensaje en el idioma y en los términos de sus respectivas épocas y culturas para que la gente pudiera entender. La Biblia fue escrita por cerca de 40 diferentes personas o escritores para sumar 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, para un total de 66 libros en toda la Biblia. En el idioma griego, la palabra Biblia significa libros. He aquí porque llamamos a la Biblia Biblia, porque es un conjunto de libros. Entre las personas que escribieron la Biblia habían tanto hombres como mujeres de diversas profesiones, como por ejemplo el rey David, pescadores como Pedro, rabinos como Pablo, mujeres como Ruth y Esther, y así muchos otros. ¿Cuándo y dónde se escribió la Biblia? Antes, Dios hablaba directamente a su pueblo, a través de hombres santos, como por ejemplo Moisés. Sin embargo, la Biblia escrita, la que conocemos, se empezó a escribir el primer libro alrededor de 1400 años antes de Cristo y el último libro 100 años después de Cristo, lo que nos da un periodo aproximado de 1500 años. La Biblia se escribió en 3 continentes diferentes: en Asia, en Europa y en África. La Biblia fue escrita principalmente en 2 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento incluía palabras como Mesías y Rabí,
fue escrito principalmente para los judíos en hebreo. Y el Nuevo Testamento, que incluía palabras como el Cristo, fue escrito principalmente para los gentiles o los no judíos en griego. La Biblia en su conjunto muestra una unidad que es una asombrosa evidencia de inspiración divina, que consiste en la promesa invariable de un Salvador, el Mesías, el Señor Jesucristo. Evidencia tal que las profecías del Antiguo Testamento se han visto cumplidas con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Haciendo un paréntesis, en el Nuevo Testamento lo que está escrito con sangría a la derecha es porque hace referencia de algo dicho en el Antiguo Testamento. Los escritores de la Biblia no pudieron confabularse y así preparar el texto de la Biblia porque vivieron en épocas diferentes, lugares diferentes y hablaban diferentes idiomas. Y por otra parte, existen muchas otras evidencias externas de la Biblia. Actualmente se encuentra en una importante biblioteca universitaria de Inglaterra un fragmento de papiro con versículos de Juan 18 encontrado en Egipto. En 1961 fue encontrado en Cesarea una inscripción de piedras grabadas que mencionan al emperador romano Tiberio y a Poncio Pilato relatados en el libro de Lucas. En 1923 fue descubierto el pavimento del patio de Antonia en Jerusalén, mencionado en la Biblia. Y por si fuera poco, existen los escritos del historiador Flavio Josefo. Y quizás la evidencia más importante es que a lo largo de la historia nadie ha podido probar que Jesucristo no resucitó. Y con esta información me despido de ustedes, esperando que le haya sido de buena utilidad.